Protección y el Grupo Bancolombia presentan la videoconferencia Planeación y Actualización Tributaria con el experto tributario Orlando Corredor Alejo. Conozca de primera mano los detalles e implicaciones de la reforma tributaria Ley 1739 de 2014 y comprenda los beneficios que obtendrá con el Fondo de Pensiones Voluntarias. Muy buenas tardes. En nombre de Grupo Bancolombia y Protección les damos la más cordial bienvenida a este streaming, esta vez para hablar del tema de actualización y planeación tributaria. Un tema que se anticipa al calendario tributario y que hace parte del acompañamiento que queremos ofrecerles para la construcción y gestión de su patrimonio. Como observarán en sus pantallas, en la parte inferior vamos a tener un chat habilitado para que participen en el transcurso de esta transmisión y de esta forma puedan plantear todas sus inquietudes. También tenemos habilitado el Twitter @protección para escucharlos y poder de esta manera contestar todas las preguntas. Comencemos entonces. En el pasado mes de diciembre fue sancionado por el presidente de la República el texto de la reforma tributaria, la cual tiene a partir de este año, del 2015, implicaciones en los tributos de las personas jurídicas, sociedades de hecho, personas naturales y sucesiones ilíquidas. Y frente a estas nuevas disposiciones, usted se puede estar haciendo las siguientes preguntas. ¿En qué consiste el impuesto a la riqueza? ¿Qué podré excluir de la base gravable? ¿Qué es el impuesto complementario de normalización tributaria? ¿Cuáles son todas esas modificaciones que nos trae el CREE? ¿Hay modificaciones en el impuesto a la renta? En fin, ¿quién mejor entonces que el doctor Orlando Corredor Alejo para que nos acompañe y nos responda estas y otras preguntas, darnos la más completa orientación para optimizar nuestra planeación tributaria de cara al año en curso? Así es que los invitamos a conocer quién es nuestro invitado, el doctor Orlando Corredor Alejo. El doctor Orlando Corredor Alejo es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, contador público de la Universidad Javeriana, especialista en tributación de la Universidad de los Andes y doctor en Derecho Tributario de la Universidad Salamanca, España. Se ha desempeñado como asesor en asuntos de derecho tributario nacional y territorial en empresas de los sectores financiero y real como Protección. Durante su vida profesional, ha estado vinculado de manera permanente a la actividad docente con universidades como la Javeriana, Los Andes, Externado, Jorge Tadeo Lozano, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, entre otras. Es autor de libros y ensayos de permanente consulta por parte de contadores y tributaristas. También se ha desempeñado como presidente del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia y ha sido miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y de la AIC. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, doctor Orlando Corredor, bienvenido, qué bueno tenerlo acá, contar con su presencia y sobre todo pues que nos cuente un poco, que nos dé esa vista panorámica, ¿qué nos trae esa reforma tributaria? Muy bien, buenas tardes, un cordial saludo a todas las personas que están en este momento conectadas por la vía streaming, siguiendo este evento que hacemos con mucho gusto y que lo hacemos para efectos de actualizar un tema tan importante como el de la reforma tributaria que efectivamente, como se anunciaba al comienzo, fue emitida en el pasado mes de diciembre. En diciembre 23 se emite la Ley 1739, por medio de la cual se establecen algunos nuevos lineamientos en materia tributaria. Y efectivamente, como vamos a poder apreciar en la lámina que pido me coloquen en este momento para que sea vista, desde el punto de vista de la normatividad global de la reforma tributaria, encontramos diversidad de temas. En realidad, Paola, le quiero contar que la reforma tributaria empezó con un articulado muy pequeño, pero con unas pretensiones definitivamente importantes. El gobierno quiso, desde el comienzo, cuando dio a conocer el proyecto de reforma tributaria, establecer un objetivo concreto y claro. Así nos lo hizo saber desde octubre cuando radicó el proyecto de reforma tributaria. Dijo el gobierno, yo quiero una reforma pequeña pero sustanciosa en términos de recaudo. Necesito, dijo el gobierno, recaudar 12 billones de pesos en el año 2015 y necesito una meta de alrededor de 52 billones para los 4 años siguientes, es decir, del 15 al 18. Por esa razón, en el primer proyecto encontramos una reforma realmente corta en proyecto,
en donde se determinaba solamente la creación de un impuesto al patrimonio, se creaban algunas modificaciones al impuesto de renta a la equidad y se establecían algunas modificaciones en normalización tributaria, que más adelante lo voy a abordar por ser un tema tan importante, y frente al 4 por mil. Básicamente eran los temas centrales de la reforma. Allí, sin embargo, se hacía una disposición, se proponía una disposición que tenía que ver con cárcel para los evasores, Paola. Sin embargo, esa norma, con el transcurrir del proyecto de reforma, en las discusiones que se surten ante el Congreso de la República, finalmente no fue aprobada. Pero quiero destacar que esa pretensión, que siguió siendo el objetivo central de la reforma, poco a poco, dentro de las discusiones que se dieron en el Congreso de la República, llevaron a que finalmente la reforma hiciera una lista adicional con nuevos temas. Es decir, no solamente el impuesto a la riqueza, el impuesto a la equidad, sino que se crea una sobretasa al impuesto de renta a la equidad, se hacen algunas modificaciones también al impuesto de renta, dentro de los cuales juega papel importante, por supuesto, el impuesto de renta de personas naturales. Se establece una nueva declaración de activos en el exterior, que también quisiera desarrollar un poco más adelante por la importancia del tema. Y en fin, como ustedes lo podrán ver dentro de la lámina, se crean algunas nuevas normas relacionadas con lo que llamaríamos el INGA, que llama la atención, que es el INGA, el Impuesto Nacional a la Gasolina y el ACPM. Y en fin, se establecen algunas normas, pero vamos a entresacar algunas de ellas en esta visión panorámica que me pide Paola, para que podamos tener precisamente una comprensión un poco más general relacionada con el asunto. Mire, entonces, en primer lugar, pues hay un gran impuesto, que es el impuesto a la riqueza, que lo voy a abordar de manera siguiente, pero en este momento, Paola, quisiera que habláramos un poquito del CREE y de los elementos del CREE, porque efectivamente el impuesto de renta a la equidad, conocido como impuesto al CREE, es un impuesto que nació en el año 2012. Y este impuesto venía de manera similar al impuesto de renta, liquidándose más o menos siguiendo los mismos atributos del impuesto de renta. Como seguramente lo debe recordar el auditorio que nos ve y nos escucha, el impuesto de renta a la equidad nació para gravar a las personas jurídicas. Las personas naturales no somos sujetos pasivos del CREE, son solamente las personas jurídicas. Las sociedades en general son sujetos pasivos del CREE, y cuando se creó el impuesto, se lo creó de una manera muy similar al impuesto de renta, conocido impuesto de renta, y se liquida siguiendo los mismos atributos. Sin embargo, el impuesto de renta a la equidad se crea inicialmente con una tarifa del 8%. En el año 2012 surge con una tarifa del 8% y se determinó en el año 2012 que transitoriamente la tarifa sería del 9, un 1% adicional, durante 3 añitos, el año 2013, 14 y 15, y ese 1% adicional tendría una destinación específica. La idea era que en el año 2016 la tarifa bajara al 8% nuevamente, pero precisamente aquí está la primera novedad. Con el impuesto a la equidad, esta ley ha decidido que el impuesto va a ser del 9% en lo sucesivo. Ese 1% que pensábamos disminuir para el año 2016 ya no va, ya no se reduce, pues, sino que se mantiene, de manera que hay un primer punto que implica mayor recaudo. Por eso he dicho, el objetivo de la reforma es mayor recaudo. Y cuando se empieza a hablar del CREE, recordamos que también comienza a hablarse de, no, es que hay unos beneficios importantes para los empresarios. ¿De qué se está hablando entonces? Claro. Recordemos que cuando nace el impuesto de renta a la equidad, Paola, efectivamente lo que hace el gobierno es cambiar el impuesto a la equidad para eliminar los aportes parafiscales de los empresarios. Me explico. Los empresarios tienen que pagar una carga parafiscal y de seguridad social sobre la nómina. Cuando un empresario tiene trabajadores, tiene que pagar los aportes parafiscales al SENA, al Bienestar Familiar, Caja de Compensación Familiar, lo mismo que los aportes de seguridad social, me refiero a salud y a pensiones. ¿Qué dijo la ley entonces? Le voy a cobrar este 8% de impuesto con el 1 adicional, 9%. Pero en compensación le voy a dar un beneficio. El beneficio es que no le voy a volver a gravar la nómina.
De manera que lo que antes un empresario por 1.000 pesos de salarios pagaba 9% de aportes, bienestar familiar, SENA, caja de compensación, la ley le dijo, en lo sucesivo no le voy a cobrar aporte sobre bienestar familiar, ¿sí?, y SENA. Le sigo cobrando las cajas de compensación familiar. De los 9 puntos redujo 5 puntos, los empresarios siguen pagando 4. Y en relación con aportes de salud, el que se paga para la salud obligatoria de los trabajadores pagan el 4%, los empresarios deben aportar de su bolsillo el 8,5%. La ley les dijo, le voy a cobrar el valor del impuesto a la equidad, pero no les voy a seguir cobrando este valor de aporte a la seguridad social en salud. De manera que, en realidad, si hacemos cuentas, el beneficio derivado del CRE hace 2 años, y así viene aplicando en realidad, es que los empresarios, al generar empleo, no deben gravar su nómina con ese 5% de SENA y bienestar familiar y ese 8,5% de salud, lo cual lleva a un 13,5%. A eso se reducen los beneficios. Pero ¿dónde está el punto adicional? Que ahora, centrándonos nuevamente en el tema de la reforma tributaria, sin desprendernos de los elementos del CRE, pues nos establecen una tarifa permanente del 9%. Hay un crecimiento del impuesto de renta, a la equidad, por supuesto. Ahora bien, otro aspecto con el que juega papel fundamental es que, paralelo al impuesto de renta a la equidad, se crea un tributo transitorio que es por 4 años, los años 2015, 16, 17 y 18, que se ha denominado la sobretasa del impuesto de renta a la equidad. Esta sobretasa del impuesto de renta a la equidad se va a cobrar durante estos 4 años mencionados, cobrando una tarifa del 5, del 6, del 8 y del 9%. Lo cual quiere decir en términos reales, para decirlo de alguna manera, que la sobretasa del impuesto de renta a la equidad va a hacer que el impuesto de renta en Colombia, en magnitud, computando el impuesto de renta normal, que para una sociedad equivale al 25%, más el impuesto de renta a la equidad normal, que vale el 9%, se estandarizó la tarifa según veíamos, 25 más 9 ya llevamos 34. Pero transitoriamente, en el año 2015, por ejemplo, vamos a liquidar un 5%. Ese 5% va a hacer que la tarifa crezca, por supuesto, a niveles que pueden estar por el orden del 39%, 34 que llevaba del 25 y el 9, más 5 puntos adicionales. ¿Y qué decir del año 2016, donde la tarifa va a ser del 6, vamos a llegar casi al 40%, o al 42 y al 43% en los años siguientes, 17 y 18, cuando la tarifa de la sobretasa va a ser equivalente al 8 y al 9%. Ahora bien, quiero reflexionar sobre esto. La sobretasa por el impuesto de renta a la equidad es un impuesto adicional que se liquida de la misma manera que el impuesto de renta a la equidad sobre la misma base, pero que va a afectar a las personas jurídicas, igual que el impuesto a la equidad, pero personas jurídicas que en el año 2015, 16, 17 y 18 tengan una renta superior a 800 millones de pesos. De manera que no va a gravar a todo el mundo, porque si yo soy un empresario y mi empresa pequeña tiene una renta de 500 millones de pesos, naturalmente no voy a tener que liquidar la sobretasa del impuesto de renta a la equidad. Y si tengo una renta de 1.000 millones de pesos, voy a tener que liquidar ese 5% o ese 6, 8 o 9%, pero solamente sobre el exceso que resulte de los 800 millones, porque los primeros 800 millones de pesos no están gravados con el impuesto. Cuando hablamos de renta, ¿estamos hablando de utilidad o cuál es la diferencia? Ok. La renta es el resultado que resulta de contraponer lo que uno recibe como ingreso menos los costos y los gastos. A mí me pagan un valor por hacer un trabajo, me pagan 1.000, pero para hacer el trabajo yo tengo que gastar 400. Mi renta será 600. En consecuencia, cuando hablamos que la sobretasa va a liquidarse para una renta superior a 800 millones de pesos, la renta es el resultado después de restar costos y deducciones o costos y gastos del valor de los ingresos. Sobre esa renta, cuando es mayor, explicaba, vamos a tener un valor de sobretasa. Valor de sobretasa que además debemos aclarar, Paola,
para evitar confusiones, porque he dicho antes, la tarifa va a llegar a ser del 39, 25 de impuesto de renta, 9% de impuesto del CRE y la sobretasa del 5% en el año 2015. Eso obviamente matemáticamente da el 39. Sin embargo, si yo tengo una renta de 1.000, yo no voy a pagar una sobretasa del 5% sobre 1.000, Paula. Yo voy a pagar la sobretasa del 5% sobre el exceso de 800, vale decir sobre 200. De manera que cuando uno determina para un caso de 1.000 millones de pesos, por ejemplo, realmente la persona va a pagar el 25% de renta, va a pagar el 9% de CRE y sobre 200 millones, que es el exceso de 800 para llegar a 1.000, va a liquidar el 5%, que eso en términos efectivos le va a dar el 1%. 10 millones pues sobre 1.000 millones da el 1%. De manera que para ese sujeto en particular su tarifa va a crecer, sí, pero va a crecer al 35%. Con el 1 adicional. Pero si uno lo pusiera en una dimensión de 500.000 millones de pesos, obviamente aplicar el 5% a el exceso de 800 millones lleva a una tarifa casi cercana al 5%, de tal manera que para esa persona sí sería una tarifa casi del 39%, Paula. Saludamos a esta hora a todas las personas que están conectadas a este streaming que realizan Grupo Bancolombia y Protección. Vemos personas, nos reportan sintonía desde diferentes países, entre ellos Chile, de Estados Unidos, Holanda, Panamá, Turquía. Qué bueno que estén conectados a esta videoconferencia y por supuesto desde Colombia están con nosotros. Adelante. Oiga, sí, qué felicidad que uno tenga la suerte de contar con tantos amigos en el mundo. Uno se imaginaría que estar sentado en la ciudad de Medellín, esta ciudad tan hermosa, con este clima tan maravilloso, y que tenga uno la fortuna de contar con este medio tecnológico, Paula, y de convocar a personas que están al otro lado, las personas de Turquía, qué maravilla, un abrazo, un saludo muy especial, las personas de Chile, hay muchas personas, me decían, conectadas de Chile, de Holanda, de los demás países donde tenemos conexión. Qué bueno saber que nos están escuchando y que están interesados en saber qué está pasando en materia de impuestos en Colombia. Naturalmente a nuestros amigos y colegas y paisanos colombianos, pues un abrazo también muy especial. Y continuemos, porque en esta visión que me ha pedido Paola que le haga panorámica, estaba tratando de desarrollar un poco los elementos del impuesto de renta a la equidad y de la sobretasa del impuesto de renta a la equidad. Voy a terminar con unos 2 o 3 pequeños comentarios adicionales en relación con el impuesto sobre la renta, porque ya he agotado el tema de la sobretasa a la equidad, aunque omití decirle una cosa, Paola. Pero ¿y cómo se va a liquidar esa sobretasa a la equidad? ¿Cómo se liquida y cómo se paga? Que realmente entendamos muy bien el detalle, muy bien, porque aquí estoy viendo ya algunos de los mensajes que nos están poniendo, que nos están preguntando. Recordamos entonces que estamos conectados a través de Twitter con @protección y todas las inquietudes las vamos a estar contestando igual a través del chat que tenemos en la parte inferior de la pantalla. Que nos quede muy claro cómo se va a hacer. Pues me acabo de robar el pensamiento, Paola, porque justamente lo que había omitido decir era eso, porque como se trata de una reforma que está concebida para buscar liquidez a favor del Estado, entonces se crea la sobretasa del 5% para el año gravable 2015. Pero sucede que el gobierno, pensando en la fórmula para poder recaudar el dinero, estableció un anticipo. De manera que los contribuyentes, personas jurídicas, van a tener que, en su declaración de CRE del año 2014, que precisamente se vence dentro de un mes y medio, van a tener que liquidar un anticipo para esa sobretasa del año 2015. Y es un anticipo liquidado sobre la renta del año 2014, en lo que exceda de 800 millones de pesos, las personas jurídicas van a tener que hacer una liquidación de ese anticipo del 5%. De manera que, frente a la pregunta, Paola, la liquidación del impuesto, aunque va a ser por los años 2015, 16, 17 y 18, en realidad la liquidación desde el punto de vista de flujo de dinero, de caja, va a afectar a los contribuyentes desde ya. No vamos a esperar al 2015 para el año 2016 recaudar, no. El gobierno y la ley se inventaron el anticipo, de manera que en este momento, en la declaración que vamos a presentar, vamos a tener que liquidar ya un 5% como anticipo al impuesto que se ha de causar en el año 2015, pero la plata le va a entrar al Estado ya. Eso es muy importante. Juan Fernando Posada Alzate nos pregunta que si ya salió ese calendario tributario para la presentación de declaración de impuesto a la riqueza y cuáles serían esos pagos.
Lamentablemente no, Juan Fernando, no ha salido y estamos muy ilusionados en conocer el decreto reglamentario que establezca los plazos y que además nos indique la DIAN cuál es el nuevo formulario del impuesto de renta a la equidad para determinar finalmente cómo se va a declarar este anticipo. Ayer se conoció un proyecto de decreto, seguramente la persona que cursa la pregunta lo habrá conocido a través de los diferentes medios de publicaciones, en el que el gobierno anuncia una nueva situación de plazos, de condiciones, de formulario, etcétera, pero hasta ahora no tenemos nada. Suponemos que los plazos para estos efectos van a ser también en el mes de abril, mayo, pero no tenemos certeza, lamentablemente, Paola. Deberíamos tenerla, pues, porque ya estamos en marzo. De hecho, las declaraciones se pueden empezar a presentar desde el día de ayer, marzo 3, y pues es lamentable que la DIAN no haya todavía establecido el formulario y que el gobierno no haya terminado de definir el calendario tributario. Seguramente lo vamos a conocer en los próximos días. Viene otra inquietud a través de Twitter, nos pregunta @Hermes_Becerra, dice, si el hecho que genera riqueza no ocurre en 2015, pero sí en 2016, ¿el impuesto a la riqueza se paga para los últimos 3 años? Esa es una muy buena pregunta, gracias a Hermes. Pero les pediría, o le pediría a Paulita con todo respeto y atención, que me permitiera abordarlo en el segmento que viene, porque precisamente una vez hecha esta introducción panorámica de la ley, como he dicho, son algunos de los temas, no están todos, pero no son muchos los temas. La ley realmente no tiene una pretensión, ni es una reforma sustancial, ni es una reforma de aquellas que estamos esperando como una reforma estructural, no. Esta es simplemente una reforma que busca recaudar dinero y por eso estaba dando estos tips y termino inclusive esta partecita de mi visión panorámica hablando de un tributo que para el país se volvió muy importante, que lo conocemos con el nombre del GMF y vuelvo y digo, Paola, ahorita vuelvo sobre la pregunta que se ha formulado por esta persona. Claro que pero sí. GMF, gravamen a los movimientos financieros. Correcto. El gravamen a los movimientos financieros, o mejor conocido como 4 por 1000. Cuando uno va al banco a retirar su platica, ese retiro genera un 4 por 1000 de impuesto. Teníamos la promesa legal de que este impuesto iba a descender a la mitad y que finalmente iba a desaparecer en corto tiempo. Pero sobre la base de una necesidad presupuestal del gobierno, pues se extiende el 4 por 1000, se extiende durante estos años para mantener esa tarifa. Obviamente, cuando a uno le prometen que ya no le van a cobrar el 4 sino el 2, pero le mantienen el 4, cualquiera entiende que hay un incremento en el recaudo sobre la base de que yo este año me iba a ahorrar parte del impuesto y ya no me lo voy a ahorrar porque me lo van a cobrar. Entonces, el impuesto del GMF se mantiene, se establece y se va a mantener con esta tarifa. Yo no voy a decir que este impuesto va a desaparecer en el año 2022, como lo dice la ley, de hecho lo dice, pero pues de aquí al año 2022 falta mucho terreno por recorrer, de tal manera que pueden haber otras reformas tributarias y no sé qué vaya a pasar. Pero es importante decir que si bien nos mantienen el 4 por 1000, es muy importante, Paola, considerar que por fortuna la ley mantiene la exención al 4 por 1000 en relación con los aportes que se hacen a los fondos de pensiones, que pues finalmente es un beneficio por el cual uno puede hacer aportes a los fondos de pensiones, es una prerrogativa, porque cuando uno hace aportes a otro tipo de entidades o cuando uno hace ahorros en otro tipo de cuentas corrientes bancarias, al retirar el recurso no goza de exención, en los fondos de pensiones goza de la exención por fortuna. Quiero reflexionar también sobre otra cosa para terminar esta pequeña visión panorámica que tiene que ver con otra cosa que la gente no ha echado de menos, pero yo la voy a entresacar, la voy a destacar. A nosotros nos gusta consumir mucho con la tarjeta de crédito, entre otras cosas porque hace unos años nos estimularon el consumo de tarjetas de crédito devolviéndonos 2 puntos del IVA. Cuando yo pago con mi tarjeta de crédito 116, a mí por la vía de la tarjeta de crédito me devuelven 2 puntos de los 16. Razón por la cual la gente acostumbraba a consumir con tarjeta de crédito porque era una prerrogativa. Pues le quiero contar, Paola, que esa norma fue derogada por la reforma tributaria y a partir de este año desapareció la devolución de los 2 puntos del IVA para los consumidores. Fíjese que esta es otra norma recaudatoria y es recaudatoria porque
Antes el Estado recaudaba 16, pero le devolvía 2 al 2. contribuyente a través de la tarjeta de crédito. Ahora el contribuyente va a pagar el 16 y el gobierno se queda con el 16 porque se ha eliminado la figura de la devolución de esos 2 puntos del IVA. Entonces, vemos cómo, Paola, en realidad el objetivo de la reforma tributaria se cumple y se va a cumplir con creces seguramente porque hay una función eminentemente recaudatoria, aunque también vamos a destacar posteriormente en este conversatorio que hay unas reglas por medio de las cuales se intenta dar beneficios a los evasores. En consecuencia, pues hay algunos temas muy importantes que pretendo abordar en el siguiente segmento, Paola, si usted me lo permite. Claro que sí, entonces vamos a unos mensajes, a una pausa y regresamos con ustedes para que sigamos hablando de todo este tema tan interesante, actualización y planeación tributaria con Orlando Corredor Alejo. El Boletín Económico Semanal de Protección Indica, escrito por los expertos de nuestras vicepresidencias de Inversiones y Riesgo, está cada lunes disponible. Descárguelo en su celular o tableta y conozca de primera mano Editorial Semanal, Mercado Colombiano, Indicadores y nuestros portafolios. Lo invitamos a empezar la semana bien informado con información completa de los mercados y sus portafolios. Protección, pensiones y cesantías. Aprenda sobre inversiones desde cualquier lugar. Inscríbase sin ningún costo a nuestro ciclo de charlas virtuales y participe de sesiones en vivo en las que podrá conocer de la mano de expertos los aspectos fundamentales a la hora de invertir en el mercado de capitales. Ingrese a www.valoresbancolombia.com/e-trading e inscríbase en la sección Formación Charlas Virtuales. En Protección y Bancolombia, respaldamos su decisión de crecer. Su inversión en el Fondo de Pensiones Voluntarias administrado por Protección S.A. le permite respaldar sus créditos de libre destinación con Bancolombia. Así, atiende sus necesidades de liquidez sin retirar el ahorro, optimiza sus obligaciones tributarias y apalanca oportunidades de inversión con tasas muy competitivas. Para más información, contacta a tu consultor Wealth Management. Protección, pensiones y cesantías. Y continuamos con esta transmisión especial vía streaming gracias a Grupo Bancolombia y Protección que entregan para ustedes este contenido tan importante con Orlando Corredor Alejo para hablar de actualización y planeación tributaria. Continuamos entonces con un tema bien interesante y es que definitivamente ese impuesto a la riqueza, o como antes se denominaba impuesto al patrimonio, ¿en qué se diferencia y por qué se llama así? Muy bien. Efectivamente, la ley ha decidido crear un impuesto a la riqueza. Y precisamente una primera pregunta que suele hacerse, Paola, es ¿por qué impuesto a la riqueza y no impuesto al patrimonio? Yo quisiera marcar la lámina que quiero que me muestre en este momento de impuesto a la riqueza 2015-2018 y lo que sale enseguida. Este es un verdadero impuesto al patrimonio. Pero realmente todo el tema se reduce a la configuración de lo que técnicamente llamamos, Paola, el hecho generador. En realidad, cuando uno analiza un impuesto, el impuesto se determina, se deriva, según voy a mostrar en la siguiente lámina, que pido el favor de que me la fijen, se determina a través de lo que llamamos elementos del impuesto, Paola.
seguramente quienes nos están siguiendo saben y les es familiar el tema. Hay unos elementos del impuesto y el primero de ellos es el hecho generador, el presupuesto que hace que nazca el impuesto. Y en este caso la ley ha dicho que el hecho generador es la posesión de riqueza en enero 1 del año 2015 igual o superior a 1.000 millones de pesos. Estamos hablando de una cifra de alrededor de unos $400.000. Y digo 400.000 y no 500.000 dólares porque el tipo de cambio ha venido subiendo bastante, y hago esta precisión más como con el ánimo de que quienes están afuera, Estados Unidos por ejemplo, se ubiquen en términos de la cifra en dólares y no frente a la cifra en pesos, pero para Colombia son 1.000 millones de pesos. Pero ¿qué pasa, Paola? Pasa que la ley dice, le voy a gravar la riqueza que usted posee el 1 de enero del año 2015, que tenga un valor igual o superior a 1.000 millones de pesos. Pero ¿por qué riqueza? ¿Y por qué no patrimonio como venía en años anteriores, tal como se hace la pregunta? El punto está en que realmente riqueza es la renta que uno puede ahorrar. Patrimonio es la riqueza ahorrada, pero valorado ese patrimonio, valorada la riqueza en términos de la ley tributaria. Lo voy a poner con el ejemplo más sencillo, Paola, porque eso le pasa al común de la gente, le pasa a Paola, le pasa a Orlando, le pasa a David, le pasa a todas las personas. ¿Por qué razón? Porque nosotros finalmente cumplimos el sueño de comprar la casa, de comprar el apartamento. ¿Cuánto le valió su casa? Me valió 700 millones de pesos. Perfecto. Usted tiene que trabajar y esforzarse y sudar para pagar los 700 millones de pesos, y esa es su riqueza una vez que usted termina de pagar la casa. Esa es la renta ahorrada, la riqueza, lo que usted ha podido trabajar. Cuando termina, no cuando tiene el crédito, claro, por ejemplo, con Bancolombia. En la medida en que uno debe la plata, va generando mayor riqueza en cuanto va pagando la deuda, porque la riqueza realmente es lo que a uno le queda después de pagar las deudas. Pero finalmente lo que quiero destacar de la definición es que la riqueza es la renta que se ahorra. A diferencia del patrimonio, y lo estaba explicando con la casa, donde se ve muy fácil el ejemplo, Paola, porque desde el punto de vista tributario, la ley señala que las personas naturales, nosotros, los seres terrenales, tenemos que declararle ese bien, la casa, se la tenemos que declarar al Estado, pero se la tenemos que declarar comparando lo que nos valió la casa, 700 en mi ejemplo, contra el avalúo catastral. El avalúo catastral en algunas zonas del país ha subido y se ha puesto inclusive por encima del valor de lo que valen las cosas. Entonces, puede ser que a mí mi casa me haya valido 700 y yo finalmente la logré pagar. Tengo una riqueza ahorrada de 700 millones. Eso es lo que yo me he ganado en la vida. Pero resulta que la ley me dice, señor, esa casa le vale el avalúo catastral, 1.200 millones de pesos. Y entonces la ley me dice, señor, si usted tiene un patrimonio de más de 1.000 millones de pesos, patrimonio en términos de valoración tributaria, en mi ejemplo 1.200 millones, usted va a tener que pagar un impuesto a la riqueza. Pues no, yo no estoy de acuerdo con eso, aunque esa es la ley, por supuesto, y hay que cumplirla. Pero a mí me parece que si se le cambia el nombre de impuesto al patrimonio por impuesto a la riqueza, cuando menos se debió haber dado alcance desde el punto de vista de equidad, para que se grabara solamente la riqueza. Es que si Orlando Corredor Alejo ha trabajado y se ha ganado 700, no tienen por qué grabarme sobre 1.200, Paola, porque la diferencia que hay entre lo que me valió y el avalúo catastral no es una riqueza real, porque yo no me he ganado ese dinero, esa es una riqueza apenas nominal, y la ley tributaria considera eso como una valorización nominal. Ese es un punto de inequidad de la reforma tributaria que yo considero en este impuesto que la Corte Constitucional eventualmente pudiera analizar y dar alguna opinión al respecto. Pero eso es básicamente la diferencia entre riqueza y patrimonio, Paula. Pero reconduzco el tema hacia lo siguiente, con el fin de avanzar, los elementos del impuesto, el hecho generador. Mire, señor, si usted tiene un patrimonio, una riqueza al 1 de enero del año 2015, igual o superior a 1.000 millones de pesos, usted es sujeto del impuesto a la riqueza porque se da el hecho generador. Y vale la aclaración que usted hacía hace un momento, porque estamos hablando de una TRM a 2.555, cuando sabemos que hoy nos están viendo desde diferentes países del mundo y que aprovechamos para saludar a algunos de ellos que están conectados.
países diferentes, Estados Unidos, Chile, Holanda, Turquía, como lo mencionábamos, Panamá, en fin. La idea es que qué bueno que están con nosotros siguiendo este video streaming y haciendo sus inquietudes, formulando sus preguntas, porque para eso estamos. @protección a través de Twitter. Muy bien, sí, yo me muestro muy complacido, Paula. La verdad no sabe cómo se me hincha el pecho, no solamente de estar frente a una persona tan linda como Paula, sino por estar acompañado de tantas personas que desde el otro lado nos están mirando. La verdad es muy placentero. Bien, entonces, en términos de impuesto a la riqueza, lo que se va a generar es un impuesto por la posesión de riqueza al 1 de enero del año 2015. Eso queda superado. Tenemos que el impuesto a la riqueza, si me ayudan con esta lámina, porque el hecho generador se da el 1 de enero del 2015 con una foto fija que le toman a todo el mundo, pero el impuesto, dijo la ley, se va a causar durante 4 años para personas naturales y durante 3 años para personas jurídicas. Causación que se da el 1 de enero de cada uno de estos años, el 1 de enero del 15, del 16, del 17, para las personas jurídicas, y el 1 de enero del 15, 16, 17 y 18 para las personas naturales. Usted venía hablando del hecho generado y ahora está hablando de la causación del tributo. Entonces, ¿por qué podríamos decir realmente que es importante esa causación del tributo frente a ese hecho generado? Efectivamente, Paola, mire la ciencia de esta pregunta, muy inteligente por demás la pregunta, Paola, porque cuando en la ciencia tributaria hablamos del hecho generador, se nos explica que el hecho generador es el que da origen al nacimiento de la obligación. Y uno diría, si el hecho generador se da el 1 de enero del año 2015, es en ese momento en que debería nacer la obligación. Pero esta vez la ley ha dicho no, el hecho generador es ese, 1 de enero, 1.000 millones de pesos de para arriba, pero el impuesto va a nacer, se va a causar en unos momentos distintos. El 1 de enero del año 2015, 16, 17, según lo que acaba de explicar. Y esto, por supuesto, genera unas consecuencias muy importantes, porque no basta con yo haber tenido un patrimonio igual o superior a 1.000 millones de pesos el 1 de enero del año 2015, sino que necesariamente, además de tener el patrimonio, yo debo evaluar al sujeto al 1 de enero del año 2015, pero también al 16, también al 17 y también al 18. Esto tiene que ver con la pregunta que nos lanzaron antes, que voy a aprovechar para de una vez avanzarla, porque ¿qué pasa? Es la pregunta, si yo no tengo un patrimonio superior a 1.000 millones de pesos el 1 de enero del año 2015, pero sí lo poseo en mayor 2016. En el 2016. Ajá. Y entonces la respuesta aflora con lo que acabo de mencionar, porque el hecho que genera el tributo, aunque este se cause en momentos posteriores, el hecho que genera el tributo es la posesión de patrimonio el 1 de enero. Entonces, por eso hablé de una foto fija. Entonces, Orlando Corredor tiene un patrimonio el 1 de enero del año 2015 de 700 millones. En el año 2015, a punta de hacer eventos vía streaming, el hombre se enriqueció y su patrimonio ya no son 700, ahora son 1.500. Cuando yo me miro el 1 de enero del año 2016, pues voy a decir, wow, tengo un patrimonio de 1.500 millones de pesos. Y soy persona natural, soy sujeto. ¿Quiere decir que tengo que pagar impuesto a la riqueza en el año 2016 por tener ahora un patrimonio superior a 1.500? La ley me dice no. Definitivamente a usted, señor corredor Alejo, aunque ahora tenga un patrimonio de 1.500, yo lo sigo midiendo sobre la base de su patrimonio el 1 de enero del 2015. De la manera que si yo tenía 700, así tenga 1.800 o no sé cuántos, en los años posteriores no vaya a pagar impuestos. Esa es la respuesta para mencionar un poco a través de Twitter la inquietud formulada por @HermesBecerra. Qué bueno que estén participando y seguimos atentos a sus inquietudes. Correcto. Ahora, a propósito de la pregunta de Hermes, tengo que sacar otro aspecto que surge, Paola, porque la misma pregunta se la hará una persona que diga, bueno, yo tenía 1.500 millones el 1 de enero del año 2015, pero el 1 de enero del 2016 o del 17 o del 18 tengo un patrimonio de 300. Hice malos negocios o simplemente vendí, regalé, me quebré, lo que fuera, y ahora tengo 300. El 1 de enero del año 2016 tengo 300. ¿Quiere decir que ya no tengo que pagar impuesto a la riqueza? La ley le dice, no señor, un momentico. Usted me va a hacer el favor de pagar el impuesto porque su patrimonio, cuando yo le tomé la fotografía fija, su patrimonio valía 1.500. De tal manera que si en el año 2016 le vale 300, me muero la pena, pero me tiene que pagar impuestos sobre los 1.500. Enseguida reflexiono un poco más
sobre este tema. Y ahí hay otra inquietud que menciona claro. Lady a través de Twitter, dice, si yo tengo bienes valorados en 1.500 millones, patrimonio, pero tengo deudas de 700 millones, ¿soy sujeto pasivo del impuesto a la riqueza? Perdóneme, nuevamente se me fueron las cifras. Si yo tengo bienes valorados en 1.500 millones, Ajá. patrimonio, dice Lady, Sí. pero tengo deudas de 700 millones, ¿soy sujeto pasivo del impuesto a la riqueza? No. Importante precisar esto entonces para Lady y para el auditorio en general. El impuesto se determina a partir de lo que uno llama patrimonio. El patrimonio es lo que uno tiene, bienes, menos las deudas. Los activos de Lady valen 1.500 millones, a eso lo llamamos el patrimonio bruto, menos las deudas de 800 o de 700 millones, quiere decir que su patrimonio neto, su patrimonio líquido, después de deudas, es de 800 o de 700. Razón por la cual, al ser el patrimonio de 700 o 800, no alcanza los 1.000 y por tal razón esta persona no es sujeto pasivo del impuesto a la riqueza, ni ahora ni posteriormente, así su patrimonio crezca, según ya decíamos anteriormente. Perfecto. Razón por la cual aquí lo que importa es, frente a la causación y el hecho generador del impuesto, lo que nos importa es determinar si el 1 de enero del año 2015 la persona, el sujeto, tenía un patrimonio líquido, patrimonio neto, activos menos deudas, superior o igual a 1.000 millones de pesos. Muy bien. Quiero hacer una reflexión, Paola, a propósito, porque también es posible que esa pregunta nos llegue, inclusive, y es, ¿qué relación tiene este tema con la parte contable? Hay mucha gente que nos sigue desde el punto de vista de lo contable y ahora que estamos a un proceso de normas internacionales, convergencia, Paola, y hay una serie de temas lindísimos para conversar, pero ¿qué incidencia tiene la obligación legal que se causa en cada uno de estos años, 2015, 16, 17, etcétera? 3 años personas jurídicas, 4 años personas naturales. O sea, eso contablemente, ¿cómo se trata? Entonces, contablemente, ¿qué vamos a hacer? Y entonces voy a hacer el resumen sin dar mayores detalles, pero el resumen de todo el tema se da lo siguiente. Mire, base contable colombiana, sobre principios contables colombianos. Hay 2 opciones, porque el impuesto nace el 1 de enero del año 2015. Entonces yo debo contabilizar el impuesto del 1 de enero del 2015, la fracción del año 2015, pero también nace en el 16, entonces contabilizo el impuesto en el año 2016, y también nace en el 17, quiere decir contabilizo en el año 2017, esa es la primera opción, de reconocer el pasivo en cada uno de esos 3 años. O puedo, siguiendo ya la marcación de las obligaciones que son determinables de manera razonable, puedo computar la totalidad del impuesto de los 3 años y contabilizarlo todo en el año 2015. Hay 2 opciones entonces, contabilizo todo en el 2015, todo el impuesto de los 3 años, o contabilizo año por año el pasivo. Pero resulta, Paola, que en la contabilidad hablamos de una partida y una contrapartida, porque en contabilidad hay una cosa que llamamos la teoría de la partida doble, Paola. Y entonces, para efectos de la contabilidad, si yo tengo un pasivo, la partida del pasivo debe llevar una contrapartida. Y en términos del impuesto, la contrapartida usualmente es un gasto, como si yo me gastara la plata, como cuando voy al cine yo me gasto la plata. El impuesto viene a ser una partida que uno gasta. Sin embargo, en consideración a que el impuesto puede ser una partida importante según el patrimonio de la persona, obviamente puede ser un valor importante. En este caso, la reforma tributaria ha permitido que no se contabilice esa contrapartida contra el gasto, sino que se lleve directamente contra el patrimonio de los sujetos a través de una cuenta que se denomina reservas patrimoniales, que no son otra cosa que, técnicamente hablando, en lenguaje contable, son reservas o utilidades apropiadas. Cuando una sociedad obtiene utilidades de sus negocios, parte de esas utilidades deben quedar apropiadas en unas reservas que la ley establece, la reserva legal, reservas estatutarias, reservas ocasionales. Es contra esas reservas que se puede contabilizar el impuesto. Lo cual quiere decir, en resumen, que el impuesto, valiéndonos de la causación del impuesto, del tributo, el impuesto podrá ser contabilizado totalmente como pasivo o por fracciones, 15, 16, 17, y totalmente como gasto o totalmente contra reservas patrimoniales. Eso sí, por favor, quienes nos están siguiendo tengan en cuenta que no se puede contabilizar
contra la revalorización del patrimonio. Tampoco se puede contabilizar contra ganancias acumuladas por el proceso de convergencia a estándares internacionales. La autorización de la ley fue para hacer causación de este impuesto contra reservas patrimoniales, lo cual supone que puede ser la reserva legal, la reserva por depreciación, reservas estatutarias, etc. Ahí estaríamos respondiendo entonces la pregunta que nos hace Jaime Valencia, que nos pregunta cómo va a ser el manejo contable del impuesto a la riqueza, que si se debe causar todo en el primer año. Por supuesto, la estamos respondiendo y les voy a decir otra cosa porque probablemente en estos días vamos a conocer algún concepto del Consejo Técnico de la Contaduría, porque el otro punto que se ha preguntado la gente es, yo voy a contabilizar todo o parte, no importa, del impuesto en el año 2015, pero si yo voy a afectar resultados, si yo voy a llevar eso como un gasto, no contra el patrimonio, tengo que llevar ese gasto de una vez en el año 2015, en el mes de enero al gasto. Y yo quiero contarles que existe un decreto que se emitió en el año 2011, en donde en Colombia, bajo principios colombianos, se autorizó que el impuesto de esta naturaleza, entonces impuesto al patrimonio, hoy impuesto a la riqueza, se contabilizara como un diferido, como un activo para ser amortizado mes a mes contra el gasto. Ese va a ser un comportamiento legítimo porque lo autorizan nuestros principios locales. Si hablamos de principios internacionales de contabilidad, Paola, por supuesto esto no aplica. En principios internacionales son mucho más cerrados y en principios internacionales los que ya utilizan principios internacionales de contabilidad... Ya estamos hablando de las NIF. De las NIF, correcto. Tendrán que o contabilizar todo o parcial y todo al gasto de una vez o todo al patrimonio de una vez sin posibilidad de hacer ese activo diferido que sí se puede bajo normas locales. Al respecto, Juan Fernando Polzada Alzate nos pide una claridad y dice, la base gravable del impuesto a la riqueza habla de patrimonio bruto menos deudas vigentes entre comillas. ¿Qué son esas deudas vigentes? ¿Nos hace la claridad? Pregunta claro. Juan Fernando Posada. Que también interesante pregunta que la retomaré enseguida con la base gravable, porque efectivamente como el impuesto a la riqueza grava el patrimonio, y el patrimonio es el resultado de tomar los activos, los bienes que uno posee, Paola, el carro, la casa, etcétera, menos lo que debe, eso le da el patrimonio. Entonces la ley ha dicho, mire, el impuesto se causa el 1 de enero del año 2015, y del 16, y del 17, y del 18. Y para determinar la obligación legal, aunque a mí me tomaron la fotografía el 1 de enero del año 2015, fotografía fija, de todas maneras, la ley vuelve y me pregunta cómo estoy el 1 de enero del 16, y cómo estoy el 17, y cómo estoy el 18. Y en ese momento me dice, determíneme su patrimonio en ese momento. ¿Cómo se determina el patrimonio? Por los bienes poseídos el 1 de enero del año 2016, menos las deudas vigentes en esa fecha también. O sea, no las que yo tenía en enero del 2015, sino las deudas que voy a tener a 1 de enero del año 2016, o del año 2017, o del año 2018. Eso se entiende por deudas vigentes, que son los pasivos aceptados fiscalmente a los contribuyentes en cada uno de esos momentos. Y finalmente, otra de las inquietudes al respecto de este tema que veo que ha generado gran participación es la de Andrés Londoño Morales, que nos dice, al cambiar el nombre de impuesto al patrimonio a impuesto a la riqueza, se puede tipificar que este es un impuesto nuevo y como consecuencia aquellas empresas que tienen contrato de estabilidad jurídica no pueden tener los beneficios acordados. Ya él lo está mirando desde el punto de vista jurídico, ¿no? Claro, por supuesto, para contextualizar esta pregunta que es bien importante, en Colombia existió una figura jurídica que se llamó los contratos de estabilidad jurídica. Los contratos de estabilidad jurídica buscaban que quienes se acogían a esos contratos celebraban un contrato con el Estado para asegurar durante un tiempo que iba hasta 20 años, de 3 a 20 años, para asegurar que determinadas reglas legales no se les iban a modificar en el tiempo. Por ejemplo, las empresas que se estabilizaron, que son las grandes empresas del país, además son las grandes pagadoras de impuestos en el país. Una empresa pudo haber dicho, mire, yo voy a estabilizar la tarifa de impuesto de renta, que en su momento era del 34%. Si el impuesto de renta subiere al 36%, a esa empresa no le aplicaría esa modificación. Pero si el impuesto baja al 25% como bajó, sí le aplica la modificación. Pues bien, muchas empresas de las estabilizadas
estabilizaron la regla de impuesto al patrimonio, que originalmente fue transitorio. Entonces, cuando yo me estabilicé, yo dije, yo no quiero volver a pagar impuesto al patrimonio porque apenas lo va a pagar por estos 4 años y de ahí para arriba no. Y vino una discusión que fue, realmente los nuevos impuestos, como el de ahora, el impuesto a la riqueza, es un impuesto al patrimonio del cual quedarían exoneradas las personas que están estabilizadas. En esto se han propuesto 2 versiones, yo participo de una en particular, con todo gusto la comento, pero debo comentar que he escuchado y respeto mucho la postura de quienes opinan que el impuesto a la riqueza es un impuesto al patrimonio igualito al anterior y que por tal razón quienes están estabilizados no deberían pagar ese impuesto. Yo respeto ese criterio, pero no es mi opinión particular, Paola. Al hacer el análisis del impuesto en sus elementos y en la dimensión exacta, no solamente por el cambio de nombre, Paola, porque el cambio de nombre de patrimonio a riqueza tiene una idea distinta, pero al evaluar los elementos realmente yo sí veo que este es un verdadero nuevo impuesto, aunque se grava sobre el patrimonio. Y fíjense que es un nuevo impuesto y por esa razón los que están estabilizados lo tienen que pagar según mi punto de vista. Pero es un nuevo impuesto porque voy a pedir que me fijen la lámina de sujetos pasivos y voy a explicar un tema para avanzar, Paola, porque precisamente a raíz de esa pregunta uno encuentra una nueva cosa. ¿Quiénes deben pagar el impuesto a la riqueza? Ya hemos dicho nosotros, e implícitamente uno lo intuye, lo deben pagar las personas que tengan un patrimonio superior a 1.000 millones de pesos. Pero resulta que la ley ha dividido los sujetos pasivos en 2, las personas naturales y las personas jurídicas, y esta vez, por primera vez, se va a gravar a las personas nacionales y a las personas extranjeras. Las personas del exterior no estaban vinculados con el impuesto a la riqueza y esto lo voy a hacer a propósito, además de quienes nos están siguiendo en Brasil. Nos están viendo desde Brasil, correcto, también desde Bahamas, correcto, Turquía, Estados Unidos, están reportando sintonía desde diferentes países del mundo. Claro, la persona que nos sigue desde Holanda, por ejemplo, seguramente puede tener un patrimonio en Colombia y por eso nos interesa determinar cómo opera el tema, porque es la primera vez, Paola, que en Colombia se vincula a los extranjeros al pago del impuesto a la riqueza, al pago del impuesto al patrimonio, no nos compliquemos con el lenguaje. Y entonces, ¿qué viene a suceder? Que si usted es extranjero, usted está en Brasil, usted está en Bahamas, usted está en Estados Unidos, usted puede ser colombiano, localizado allá, o usted puede ser extranjero, que está allá, pero sea colombiano o sea extranjero, usted puede poseer un patrimonio en Colombia. Si usted, persona natural, en este momento que estoy desarrollándolo como persona natural, tiene un patrimonio en Colombia, usted debe pagar el impuesto a la riqueza en Colombia si ese patrimonio es igual o superior a 1.000 millones de pesos. Es posible que usted, que está en Estados Unidos, sea americano además. Usted es americano, habla perfectamente el español y por eso nos está entendiendo. Razón por la cual usted entenderá que si tiene un patrimonio en Colombia, que puede ser una casa, puede ser una finca, puede ser acciones en una sociedad, puede ser títulos, puede ser aportes en el fondo de pensiones de protección, son activos localizados en Colombia, que en la medida que tengan un valor de 1.000 millones hacia arriba, usted va a tener que venir a presentar el impuesto a la riqueza en Colombia, porque queda vinculado. Fíjense la importancia del tema, porque estamos hablando de nacionales, y estamos hablando de extranjeros, aunque sí, con un concepto, Paola, que debo desarrollar, que es el concepto de residencia. La residencia normalmente es la permanencia en Colombia durante más de 183 días en un lapso de 365 días. Digamos, para hacerlo fácil, las personas que están en Estados Unidos seguramente no son residentes en Colombia, son residentes en Estados Unidos. Sin embargo, el concepto de residencia para nosotros es muy importante. Porque, por ejemplo, Orlando Corredor Alejo es residente sin duda en Colombia, pero a mí me cobran el impuesto sobre mi patrimonio mundial, o sea, lo que tengo en Colombia y lo que puedo tener en el exterior. Pero si fuera el señor que está en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, etcétera, países en donde están siendo residentes y no lo son en Colombia, independientemente de que sean colombianos o extranjeros, en todo caso no residentes en Colombia, ellos también quedan vinculados al impuesto, pero solo sobre el patrimonio que posean en Colombia. La gran diferencia entre el residente y no residente entonces es que los residentes pagamos el impuesto sobre nuestro patrimonio mundial. Ajá. Los que están en el exterior y no son residentes en Colombia pagan el impuesto solo sobre el patrimonio localizado en Colombia. Pero es muy importante saber que los extranjeros quedaron vinculados. Por eso es muy importante entender el tema.
Pero si también viene 6 meses, pues como para llevarlo a, sí, correcto, a periodos, si usted viene, está 6 meses o 2 meses, vuelve, va y viene y le juntan esos 183 días. 183 días. ¿Son corridos o se pueden sumar? No, pueden ser corridos o, no, o intermitentes, pero en todo caso en un lapso consecutivo de un año, estar 183 días en el país. Esa es la regla básica de la residencia, que en este caso tiene ese efecto. Yo lo quiero resumir, Paola, y lo quiero resumir porque para los extranjeros y para los nacionales que están afuera es muy importante. Aquí se les va a cobrar un impuesto a la riqueza sobre el patrimonio poseído en Colombia si no son residentes. Si fueren residentes van a pagar sobre el patrimonio mundial. Pero Paola, ¿cómo le parece que adicionalmente también en el tema de personas naturales se va a agravar no solamente a los seres de la especie humana, nosotros, sino también a las sucesiones ilíquidas, Paola? Bueno, ahí sí explíquenos un poquito el tema, porque cómo se ha tratado, digamos, en los anteriores impuestos y realmente qué tiene de diferente esto de las sucesiones ilíquidas, ¿no? Por supuesto, qué buen punto porque tradicionalmente las sucesiones ilíquidas no habían sido vinculadas al impuesto a la riqueza, se las vincula por primera vez. Por eso mi idea de que este sigue siendo un impuesto distinto, un impuesto nuevo, tiene nuevos elementos, nuevas personas grabadas, nuevos sujetos grabados, en este caso las sucesiones ilíquidas. Paula, quiero contarles que la sucesión ilíquida es la prolongación jurídica de la persona natural cuando ella fallece. Cuando una persona está en vida, su situación tributaria se mide como persona natural. Cuando la persona fallece, automáticamente surge a la vida jurídica un ente que la ley denomina sucesión ilíquida, que está conformada por el patrimonio que deja la persona. Y los herederos, dentro del proceso de sucesión, se encargan de liquidar para luego trasladarse los bienes mediante ese proceso en cabeza de ellos. Por primera vez en este caso la ley ha dicho que las sucesiones ilíquidas son sujetos pasivos del impuesto a la riqueza. Es decir, el señor fulano que falleció hace un año y dejó una riqueza de 2.000 millones de pesos, el señor se murió tranquilo porque sabía que no iba a pagar impuesto al patrimonio en Colombia porque se moría. Pues una vez que salió la ley 1739, Paola, el señor ha debido por allá revolcarse un poco en su tumba sobre la base de entender que sobre sus 2.000 que dejó en vida y que trabajó, ahora va a tener que pagar impuesto a la riqueza, porque las sucesiones ilíquidas quedaron grabadas con el impuesto a la riqueza. Eso es un dato muy importante. Para terminar, Paola, déjeme y comento que en la sujeción pasiva, además de las personas naturales, que les hemos dado bastante alcance, también están las personas jurídicas, las sociedades y las personas jurídicas, pero lo mismo, personas naturales, personas jurídicas nacionales y personas jurídicas extranjeras. Es importantísimo para mí destacar, ojalá pudiéramos hacer de esto un letrero bien grande y ponerlo en el ciberespacio para que las personas extranjeras entiendan que en cuanto posean riqueza en Colombia deben venir y vincularse al impuesto a la riqueza en Colombia. Parece un absurdo además, porque el impuesto a la riqueza no es un impuesto usual en el mundo. Son pocos los países que lo tienen, pero en este caso, si hay un señor alemán que tiene una inversión en Colombia, un señor japonés, un señor irlandés, etcétera, que tiene una riqueza en Colombia, va a tener que venir a liquidar el impuesto a la riqueza. Con una pequeña aclaración, y es esta, Paola, Colombia tiene unos convenios de doble imposición, dentro de los cuales está Chile, por eso menciono el tema ya que hay gente conectada de Chile, pero está España, Chile, está Canadá, México, está Suiza, que son 5 países con los cuales tenemos unas reglas de impuesto al patrimonio. Si usted, persona natural o persona jurídica, tiene riqueza en Colombia, pero tiene residencia en Chile o en España, en Canadá, en México o en Suiza, usted no debe pagar impuesto a la riqueza en Colombia, salvo que tenga en Colombia bienes inmuebles, propiedad raíz. Ese tema es importante porque la diferencia entre un chileno, por ejemplo, que posee unos títulos en Colombia y un alemán que tiene los mismos títulos en Colombia es que el alemán paga impuesto a la riqueza, el chileno, el español, etcétera, no lo paga en virtud del convenio de doble imposición. Vamos entonces a una pausa. Sabemos que este tema está suscitando una serie de inquietudes, de preguntas que ustedes están formulando a través de Twitter, @protección, y también a través del chat que tenemos habilitada en la parte de abajo de la pantalla. Pues volvemos con ustedes después de estos minutos.
El Boletín Económico Semanal de Protección Indica, escrito por los expertos de nuestras vicepresidencias de Inversiones y Riesgo, está cada lunes disponible. Descárguelo en su celular o tableta y conozca de primera mano Editorial Semanal, Mercado Colombiano, Indicadores y nuestros portafolios. Lo invitamos a empezar la semana bien informado con información completa de los mercados y sus portafolios. Protección, pensiones y cesantías. Aprenda sobre inversiones desde cualquier lugar. Inscríbase sin ningún costo a nuestro ciclo de charlas virtuales y participe de sesiones en vivo en las que podrá conocer de la mano de expertos los aspectos fundamentales a la hora de invertir en el mercado de capitales. Ingrese a www.valoresbancolombia.com/etrading e inscríbase en la sección Formación Charlas Virtuales. En Protección y Bancolombia, respaldamos su decisión de crecer. Su inversión en el Fondo de Pensiones Voluntarias administrado por Protección S.A. le permite respaldar sus créditos de libre destinación con Bancolombia. Así, atiende sus necesidades de liquidez sin retirar el ahorro, optimiza sus obligaciones tributarias y apalanca oportunidades de inversión con tasas muy competitivas. Para más información, contacta a tu consultor Wealth Management. Protección, pensiones y cesantías. Y continuamos con ustedes en este streaming de planeación tributaria, entendiendo un poco todos estos conceptos de reforma tributaria con Orlando Corredor Alejo. Como siempre, ustedes pueden formular sus inquietudes a través de Twitter, @protección, y también en el chat que tenemos habilitado en nuestra pantalla. Pues continuemos entonces porque vemos realmente una participación bien notoria desde diferentes países y también diferentes ciudades. Le cuento que a esta hora nos están reportando que están viendo la transmisión desde ciudades como Manizales, Bogotá, Medellín, Cali, Bello, La Ceja, Pereira. Muy bien, continuemos. Muy bien, qué bueno. Yo vuelvo y manifiesto, me siento muy complacido de tener tanta gente al otro lado haciendo, porque para eso se está haciendo el evento, Paola. Es que al final de cuentas esto es un evento académico por medio del cual buscamos explicar algunas cosas relacionadas con la tributación derivada de la reforma tributaria. Y yo vuelvo y aprovecho, Paola, para mandar un saludo de todo corazón a la gente de Holanda que nos está siguiendo, a la gente de Turquía que nos está siguiendo, a la gente de Chile, de Brasil, obrigado, a la gente de Brasil. Muchísimas gracias por ser en Estados Unidos, que están las Bahamas. Mire qué curioso tener a las Bahamas, que es un territorio tan bonito y con algunas dificultades de calificación de territorios, etcétera. Pero qué bueno saber, un saludo muy especial para ellos, Paolita. Claro que sí, muy bien. Y como siempre recordarles, esta es una transmisión especial de Grupo Bancolombia y de Protección. Muy bien. Les quisiera pedir el favor de que me ayuden a fijar la base gravable. Voy a avanzar en el tema para explicarles ahora, porque hemos dicho quiénes pagan y por qué se paga. Patrimonio, 1 de enero, etcétera. Pero quiero decirles, a propósito de una pregunta que ya resolvimos, pero la retomo, y es que hay una base gravable del impuesto a la riqueza. Porque está bien, Orlando Corredor tiene un patrimonio de 1.500 millones de pesos. Pero resulta, el patrimonio es su patrimonio bruto, según decíamos, al 1 de enero del 15, del 16, del 17, del 18, menos las deudas vigentes, que era la pregunta de hace un rato. Activos menos pasivos, bienes, lo que yo poseo, los bienes menos las deudas que tengo a cada una de esas fechas me da mi patrimonio, pero del patrimonio se deben excluir algunos rubros para finalmente determinar la base gravable. La base gravable entonces es el patrimonio menos 12.200 unidades de valor tributario de la casa o apartamento de habitación. Este es un valor aproximado de 375 millones de pesos,
que si un contribuyente, persona natural, tiene una casa o apartamento de habitación, la debe restar, no paga. Hace un rato yo ponía el ejemplo de Orlando Corredor con 1.200 millones de una casa cuyo valor catastral es de 1.200, pues realmente Orlando tiene 1.200 de patrimonio, ya quitándole las deudas, supongamos, o que yo no tengo deudas, pero para medir la base, mi patrimonio vale 1.200, pero para medir la base yo debo restar los primeros 12.200 unidades de valor tributario, es decir, 375 millones, lo cual hace que yo deba pagar entonces impuesto no sobre 1.200, sino sobre la diferencia luego de restar los 375, 800 y un pedacito de millones. Entonces se resta la casa o apartamento. Normalmente la gente se pregunta si debe restar una o dos o cuántas propiedades, y habré de decirles solamente una. Si usted tiene dos casas o apartamentos de habitación, resta una. No importa cuál, si una vale más y otra vale menos, reste la que le convenga, pero solo una, no vaya a restar dos, no vaya a hacer acumulación de valores. Alguien me preguntó también, es que yo vivo en una finca y allá tengo la casa. Esa no es una casa de habitación, eso es una finca en donde usted habita. No puede restar, la finca no la puede restar, solamente casa o apartamento de habitación. Segundo, usted puede restar de la base de impuesto a la riqueza el valor de las acciones que posea en sociedades nacionales. Es que Orlando Corredor es dueño de una sociedad y él posee acciones. La sociedad paga el impuesto, yo no lo pago. Yo resto de mi patrimonio el valor de las acciones o aportes poseídas en sociedades nacionales. Razón por la cual esa posesión la puedo hacer, ya sea de manera directa. Paola, yo tengo acciones en Ecopetrol. No estoy haciendo publicidad a ninguna empresa. Ecopetrol es una empresa que está en el mercado de valores. Es posible que yo haya comprado acciones. Yo soy inversionista directo. Pero hay un detalle muy importante esta vez en la ley, Paola, que también es la primera vez que surge. Y es que se ha dicho que las acciones que una persona posea de manera indirecta también se pueden restar. Y poseer acciones de manera indirecta significa poseerlas a través de un fondo de pensiones voluntarias o a través de una fiducia o a través de otras formas de inversión colectiva. Me voy a referir particularmente a las acciones y aportes que se traducen o que se tienen por medio de los fondos de pensiones, y pediría que me fijaran la lámina que estoy pasando para efectos de reflexionar un poco, entre otras cosas, porque Protección está patrocinando este evento y sería muy importante que los ahorradores de los fondos voluntarios de pensiones como el de Protección sepan que cuando se invierte en un fondo de pensiones, Orlando Corredor invierte en un fondo de pensiones voluntario, Paola invierte en un fondo de pensiones, porque la hermosura se le va de la mano con los ahorros que tiene en el fondo de pensiones. Eso ayuda a adornar la hermosura de Paola. Bien. Cuando yo ahorro en el fondo de pensiones voluntarios, habré de saber que el fondo, por disposición de la ley, debe tomar los recursos de los ahorradores e invertirlos en un portafolio del mercado. Ese portafolio del mercado contiene acciones y contiene títulos de tesorería y otros bienes. Pues bien, Orlando Corredor no sabía que al tener esos valores en el fondo de pensiones como el de Protección, él también era dueño de una sociedad a través de Protección, del fondo de pensiones. Razón por la cual la disposición de la ley lo que ha dicho es, cuando usted tenga aportes en un fondo de pensiones y a través de ese aporte usted tenga acciones en el portafolio, usted tiene derecho a restar de su patrimonio, de la base gravable, el valor de las acciones que posee indirectamente a través del fondo de pensiones. Disposición muy importante que nos indica que las personas que nos están viendo, en cuanto tengan aportes en cualquier fondo voluntario de pensiones, como el de Protección, por ejemplo, deberán solicitarle al respectivo fondo de pensiones la certificación del valor de las acciones que indirectamente poseen en el fondo de pensiones. Al respecto, formula William Fernando Carreño Marín una pregunta, y es si el saldo de pensiones voluntarias hace parte de esa base gravable. Claro, precisamente por lo que estoy acabando de decir, es que tenemos que señalar que la ley en esta oportunidad ha permitido restar del patrimonio solamente las acciones que se poseen a través del fondo de pensiones. No se puede restar el valor completo de los aportes. En este sentido, la ley manda un mensaje claro. Su patrimonio está conformado por lo que tiene en el banco, los títulos, las acciones, los aportes que posea en el fondo de pensiones, la casa, el carro, etcétera.
todos hacen parte y, concretamente frente a la pregunta, los aportes voluntarios en el Fondo Voluntario de Pensiones no se pueden excluir, hacen parte de la base del patrimonio y por tanto van a pagar impuesto al patrimonio, impuesto a la riqueza. Y ahí estaría también la pregunta de Carlos González que dice, ¿qué sucede con los pensionados que tienen un bono pensional mayor a 1.000 millones? Los pensionados que tienen un bono pensional, hablamos del sistema obligatorio de pensiones. Quiero que por favor tengan en cuenta solamente esto. Los aportes y los fondos y bonos pensionales y demás recursos que tengamos en el fondo obligatorio de pensiones no hacen parte de nuestro patrimonio. Nosotros no declaramos esos valores, no están a nuestra disposición y por tal razón no integran el patrimonio. El bono del señor que hace la pregunta puede valer 5.000 millones de pesos, pero ese es un bono que va a suplir su pensión futura, no es parte de su patrimonio actual y por tanto no hace parte de la base patrimonial. Y al respecto, Eduardo A. Serna nos pregunta, señor Orlando, así no cumpla con el tope de impuesto a la riqueza, ¿debo presentarme como colombiano residente en el exterior a declarar mi patrimonio? Para esta persona que está en el exterior siendo colombiano, no residente en Colombia, hemos dicho, él debe presentarse a pagar el impuesto a la riqueza solo si posee bienes en Colombia que superen la partida de 1.000 millones. La calificación de esta persona es, si tiene bienes en Colombia superiores a 1.000, le toca echarse el viajecito o comisionar a alguien para que le presente la declaración y pagar el impuesto. Si no tiene impuestos, si no tiene patrimonio superior a los 1.000, no hay lugar a pagar el impuesto. Y finalmente, antes de continuar, Eduardo nos pregunta, ¿los pagos a planes institucionales se pueden restar del impuesto a la riqueza? Bien, esta también es una muy interesante pregunta y me da base para poder explicar lo siguiente. En los planes de pensiones tenemos dos modalidades, los planes de pensiones abiertos y los planes de pensiones institucionales. La pregunta se refiere a los institucionales, que son los planes de pensiones que patrocinan las empresas. Yo como empleador puedo constituir un plan de pensiones para patrocinar una prestación futura que se le va a pagar a los trabajadores de la empresa. Cuando yo como empleador pago el aporte al fondo de pensiones, Paula, ese valor es deducible de la renta del empleador, pero el valor que se coloca en el fondo no integra el patrimonio, no hace parte del patrimonio del empleado, como quiera que esos aportes usualmente se colocan bajo una condición o hecho futuro. Yo voy a hacer el plan, voy a poner esta plata a favor de Paola, para que dentro de 5 años, si Paola sigue trabajando conmigo, el fondo de pensiones le pague a Paola el recurso mediante una prestación, que puede ser un capital, una renta temporal o una renta vitalicia. Yo en este momento hago el aporte, coloco los 100 pesitos. Esa plata sale de mi patrimonio, por supuesto, es un gasto, pero entra al fondo de pensiones y Paola debe portarse juiciosa durante estos 5 años para que en 5 años el recurso se consolide a su favor. Por tal razón, si el 1 de enero del año 2015 el recurso no se había consolidado a favor de Paola, no hay lugar a incluir ese valor dentro de su patrimonio. De tal manera que frente a la pregunta es, los recursos de los fondos institucionales no hacen parte del patrimonio del beneficiario hasta tanto se consoliden, pero tampoco hacen parte de la empresa que hizo el aporte porque constituyó un gasto para la empresa. Y finalmente, José pregunta al respecto que si las cesantías en un fondo de cesantías hacen parte del patrimonio. Ah, muy bien. También en los aportes de los fondos encontramos que la persona puede no solamente hacer aportes a un fondo de pensiones, sino también es posible los afiliados independientes, los que no trabajan con contrato de trabajo, pueden hacer aportes voluntarios a un fondo de cesantías. Esos aportes voluntarios representan una deducción de la renta, pero ese recurso es un valor patrimonial de cada uno. Es decir, Orlando Corredor, que es independiente, hace un ahorro en el fondo de cesantías, la ley le permite deducir ese valor de su renta, pero yo debo declarar ese valor como una cuenta de ahorros en mi patrimonio. Es decir, eso sí hace parte del patrimonio y es base del impuesto a la riqueza, el aporte que se tiene en el fondo. De hecho, la respuesta es, los aportes voluntarios que se tengan, ya sea en el fondo de cesantías o en el fondo de pensiones, hacen parte del patrimonio. Se puede restar las acciones que indirectamente se posean a través del fondo de pensiones voluntarias, pero no lo que se posee a través del fondo de cesantías, porque en las cesantías sucede algo similar también.
hay unas inversiones, pero aquí no se puede restar nada. Paola, quiero reflexionar sobre lo siguiente antes de que por favor me haga otra pregunta, y tiene que ver con esta lámina que quiero que me fijen, porque también tiene que ver con los extranjeros. Para mí el tema de los extranjeros es de la mayor relevancia, máxime cuando sé que hay personas afuera observando este evento, porque hemos dicho que los que están en el exterior, concretamente el comentario va para los extranjeros, por favor, no para los colombianos, para los extranjeros, porque los extranjeros que residen actualmente en Colombia, ellos deben mirar su patrimonio completo mundial, pero la ley les ha dicho, aunque su patrimonio mundial sea superior a 1.000 millones de pesos, la base gravable para determinar su impuesto va a estar constituida únicamente por los bienes poseídos en Colombia cuando usted lleva una residencia inferior a 5 años. Vale decir, un extranjero que llegó a Colombia hace 20 años, pues paga impuesto en Colombia sobre su patrimonio completo, sobre su patrimonio mundial. Pero el señor extranjero que llegó hace 4, 3, 2 años, en todo caso hace menos de 5, aunque tenga un patrimonio mundial superior a 1.000 millones de pesos, esa persona solamente va a pagar impuesto a la riqueza sobre el patrimonio poseído en Colombia. Es decir, resta de la base gravable el valor de los bienes poseídos en el exterior si la residencia es inferior a 5 años. De ahí la importancia de esta lámina que ustedes aprecian fijada en la pantalla. Y permítanme, termino este pedacito de explicación con esta lámina que pido me fijen también, porque voy a explicar numéricamente un detalle que espero que me sigan muy rápidamente. Porque ya he dicho, la base patrimonial es 1 de enero del año 2015, pero de todas maneras yo tengo que determinar mi patrimonio en el 16, en el 17 y en el 18. Pregunta, ¿qué pasa si mi patrimonio sube o mi patrimonio baja? Aquí voy a suponer que en el año 2015 tengo un patrimonio de 15.000 activos menos pasivos y que yo tengo acciones, casa, etcétera, por 5.000, razón por la cual tengo un patrimonio base gravable equivalente a 10.000. Voy a pagar impuesto a la riqueza sobre 10.000, por supuesto. Pero ¿qué pasaría si Orlando Corredor en el año 2016 sube su patrimonio a 18.000 y ya no tiene casa, ya no tiene acciones, etcétera? En consecuencia, Paola, si yo subo mi patrimonio a 18.000, la ley me dice, bueno, me alegra que usted tenga un patrimonio de 18.000 en este momento, pero su patrimonio base de impuesto va a ser el patrimonio del año anterior más un incremento del 25% de la inflación. Es decir, 10.000 del año anterior, asumiendo una inflación del 2,5% para el año 2015, el ajuste del 25% sobre el 2,5% me daría el 0,63, razón por la cual la base no son 18.000, sino 10.063. Y para ahondar en la explicación, es posible que en el año siguiente mi patrimonio se redujo a 8.000 y volví a comprar acciones, tengo nuevamente casa, mi base gravable serían 6.000, según lo están viendo ustedes en la pantalla. Si mi patrimonio es 6.000, quiere decir que tengo que pagar impuestos sobre 6.000. La ley le dice, no señor, no se ilusione. Usted va a tener que pagar impuestos sobre los 10.000 disminuidos en el 25% de la inflación del año inmediatamente anterior. En este caso, menos el 0,75% con una inflación asumida, por supuesto, para ese año del 3%, entonces pague un impuesto sobre 9.925. Como podrán darse cuenta, por supuesto, el impuesto se paga sobre el patrimonio de cada uno de los años, pero en realidad tomando como referente siempre el valor del patrimonio al 1 de enero del año 2015, haciendo ese control de flotación que no puede subir o bajar del 25% de la inflación. Al respecto, Alfonso Ortiz nos pregunta que si puede tomar el patrimonio al 31 de diciembre de 2014 como el mismo patrimonio al 1 de enero de 2015. Sí, de hecho, el patrimonio al 31 de diciembre del 2014 y al 1 de enero del 2015 va a ser el mismo, pero con una diferencia que precisamente comenté al comienzo y que ahora rebota por esas casualidades de la vida. ¿Qué pasa? Pasa que al 31 de diciembre yo valoro mi patrimonio representado en inmuebles, lo valoro con base en el predial del año inmediatamente anterior, del 2014. El avalúo catastral se incrementa automáticamente el 1 de enero del año 2015, el 1 de enero de cada año, en este caso 1 de enero del año 2015. Razón por la cual, si bien usted tiene un patrimonio representado con bienes inmuebles a 31 de diciembre del 2014, lo más probable es que ese patrimonio se le suba un poquito por efecto de los bienes inmuebles. Lo cual quiere decir, frente a la pregunta, sí, el patrimonio puede ser el mismo,
pero también puede ser distinto cuando hay variaciones patrimoniales, particularmente teniendo en cuenta el tema del predial. El tema del predial es muy importante para quienes tenemos bienes inmuebles en cabeza nuestra, porque el predial automáticamente sube. En consecuencia, no es necesariamente el mismo patrimonio, puede tener esa pequeña variación precisamente cuando hay bienes inmuebles. Cuando no hay bienes inmuebles, naturalmente el valor es exactamente el mismo. Perfecto. Muy bien. Paola, ¿cómo le parece que el impuesto a la riqueza es un impuesto de comprensión? Me refiero a comprensión de comprender, no de entender, sino de abarcar al universo que hemos mencionado y con los lineamientos que hemos dicho. Sin embargo, en esta oportunidad la ley abrió un espacio para hacer una declaración voluntaria del impuesto a la riqueza, que es una declaración para aquellos que no estando obligados a declarar, pueden declarar voluntariamente y pagar. Pero le quiero decir, Paola, porque yo creo que en Colombia no tenemos ambiente para decir que vamos a contribuir voluntariamente. Sería un engaño pensar en que vamos a contribuir voluntariamente. En realidad la declaración voluntaria se abre para un impuesto nuevo que surge en el país, que se llama impuesto de normalización tributaria, Paola. Si me permite, ampliemos el tema del impuesto de normalización tributaria y les voy a pedir que me fijen esta lámina que ustedes observan, donde quiero destacar que esta es otra oportunidad para quienes no han hecho las cosas bien y que la ley denomina evasores. Porque normalmente la gente piensa que planificar su impuesto es no declarar los bienes en cabeza de... Yo tengo una casa, pero yo no la declaro porque es que eso nunca me van a pillar. Yo tengo una cuenta en Miami, entonces yo no la declaro porque eso nunca me van a pillar. Y así sucesivamente. Quienes omiten activos o quienes tienen pasivos que no son ciertos, tienen una oportunidad en la ley en este momento que se denomina impuesto de normalización para que en los años 2015, 16 o 17 las personas normalicen ese patrimonio. Vale decir, de manera simple, si usted es una persona natural o jurídica y no ha declarado sus bienes de manera correcta, los ha omitido o tiene pasivos que no son ciertos, usted puede en los años 2015, 16, 17, puede normalizar la situación declarando los activos que no ha declarado o retirando los pasivos que tiene declarados y que no son ciertos. La ley le dice que si usted lo hace, deberá pagar, por favor me fijan esta lámina, deberá pagar una tarifa de impuesto en el año 2015 equivalente al 10%, en el año 2016 al 11,5% y en el año 2017 equivalente al 13%. La ley le da la oportunidad a la persona para que enmiende su comportamiento tributario y corrija o declare lo que tiene que declarar en términos de activos o de pasivos inexistentes, y para limpiar esa situación lo invita a pagar un impuesto del 10% en el año 2015 o del 11,5% o del 13% en los años siguientes. Esta realmente es una muy buena oportunidad para quienes tienen esa situación, porque entre otras cosas la ley ha considerado que hacia atrás no hay ningún impacto. Una persona se puede preguntar, bueno, yo voy a normalizar el tema de mis activos, pero al normalizar el tema de mis activos, ¿qué pasa hacia atrás si la administración tributaria me detecta, Paola? Y le habré de decir que la ley ha dicho, si usted enmienda su comportamiento y la autoridad tributaria observa que usted tenía un activo no declarado o tenía un pasivo inexistente, la administración tributaria va a dar por chuleado ese tema y no le va a generar ninguna sanción hacia atrás. Esto es arrepentimiento y juguemos limpio de aquí para arriba. Y yo voy a decir una cosa muy importante antes de pasar al último tema rápidamente, y es, Colombia viene dando pasos muy grandes en intercambios de información, Paola. Es que la gente piensa que puede anidarse todavía como para ocultar su patrimonio, teniendo las cuentas en no sé dónde, en otro país, etcétera. No. Colombia en este momento ya tiene acuerdos de intercambio de información con por lo menos 50 países en el mundo, y ya empezamos ese intercambio de información, lo cual va a ser mucho más fácil la detección de activos en el exterior por parte de colombianos. Ya tenemos el convenio funcionando con Estados Unidos, de manera que la gente que tiene sus cuenticas en Estados Unidos debe tener muy en cuenta que vienen pasos gigantes detrás y bien vale la pena normalizarse. Ese es un consejo que desde aquí les enviamos. Entendiendo que en ningún momento va a ser retroactivo. Por supuesto, entendiendo que no es retroactivo. Ahora, si me permite, dediquémosle 2 minuticos, Paola,
antes de terminar, hacer algunos comentarios en relación particular con las personas naturales, porque quisiera recordar y que me fijaran esta lámina, por favor, de personas naturales, porque en el universo de personas naturales tenemos tres grupos: los empleados, los trabajadores por cuenta propia y las otras personas naturales. Y particularmente en el universo de los empleados encontramos que hay empleados que son asalariados y hay empleados que son independientes. Independientes quiere decir que no tienen un contrato de trabajo vinculado con una empresa. De manera que en esta oportunidad lo que quiero reflexionar es que lo que llamamos empleados desde el punto de vista tributario, que venían con una tributación distinta, porque pueden ser empleados asalariados o empleados independientes, ellos venían con algunas diferencias. La ley ha decidido que a partir del año 2015 la tributación de los empleados va a ser exactamente la misma. Paola, empleada asalariada; Orlando, empleado no asalariado. Paola, como empleada asalariada, paga su impuesto computando unos lineamientos que le da la ley propios de los asalariados. La ley ha dicho, pues para el señor Orlando, que es empleado aunque independiente, le vamos a empezar a medir el impuesto de la misma manera que si fuera un asalariado. Por esa razón, las personas naturales independientes van a empezar a tener un impuesto a la renta a partir del año 2015 que se va a determinar con una renta exenta del 25% y con las deducciones solamente que le serían admitidas a los asalariados. Es decir, Orlando Corredor es independiente, él paga secretaria, arrendamiento de servicios públicos, esos gastos no van a ser deducibles, porque no lo son para un empleado asalariado. Ahí hay un cambio muy importante en el que yo le voy a pedir a quienes nos están viendo que le pongan mucha atención. Aquí hay mucha manera de madurar el tema durante este año que viene, esperando que el gobierno particularmente reglamente esa materia, porque es un terreno relativamente fangoso. Paola. Pues de verdad que muchísimas gracias. Para Protección es realmente muy importante conocer las opiniones de ustedes que están conectados a esta hora a nuestro streaming, así es que les pedimos el favor de llenar la encuesta que van a encontrar en esta transmisión. Tenemos un espacio donde ustedes van a poder llenarla y hacernos llegar sus sugerencias. Los invitamos entonces a realizar esta encuesta. Nuevamente, Orlando, pues qué bueno tenerlo acá. Este es el segundo streaming que hacemos con ustedes y sabemos lo pedagógico que es, y por eso pues la serie de preguntas que se formularon no solamente desde nuestro país, sino también desde el exterior. Muchas gracias. A ustedes, Paolita, muchas gracias por la invitación nuevamente, mis respetos y mi agradecimiento por la concurrencia de quienes nos han visto en este evento vía streaming. Nuevamente un saludo muy especial a quienes nos han acompañado de Estados Unidos, de Chile, de Brasil, de Holanda, de Bahamas. Es que es muy rico poder trabajar así, Paola, me he sentido muy a gusto. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Y de nuevo, pues a todos los que se conectaron a esta transmisión, en nombre de Protección y de Grupo Bancolombia, muchas gracias por estar ahí con nosotros, como siempre, entregándoles información de valor. Esta videoconferencia queda grabada en el canal de YouTube, @Protección SA, lo encuentran como Protección SA, Twitter, @Protección, y en YouTube lo encuentran como Protección SA. Ahí va a quedar entonces grabada esta videoconferencia para que ustedes puedan acceder a ella. Muchísimas gracias. En nombre de Protección y Grupo Bancolombia, quedamos atentos a una próxima emisión. Protección y el Grupo Bancolombia presentaron la videoconferencia Planeación y Actualización Tributaria con el experto tributario Orlando Corredor Alejo. Gracias por conectarse con nosotros.